Vamos al libro de Romanos capítulo 6 y un versículo muy conocido, el versículo 23. Romanos 6, 23. Él dice así la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volvemos a leer este hermoso versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, ¿cómo te paga a ti el pecado? Cuando tú trabajas para él. Por ejemplo, ¿cómo te paga el orgullo? ¿Cómo te paga el orgullo? ¿De qué te sirve tu orgullo? ¿Cómo te paga cuando te invitan a la reunión o tienes que ir a la reunión y dices, no tengo ganas? ¿Cómo te paga el no tengo ganas? ¿O cómo te paga tus emociones? Enojo, ira, gritería, amargura. ¿Cómo te pagan? ¿Cómo te paga tu razón? Porque tienes razón para gritar, amargarte. ¿Cómo te paga? ¿Cómo te pagan esos argumentos que salen instantáneamente cuando tienes que venir a Cristo, a la iglesia? Esa es la paga que te da el pecado con la muerte. O sea, en otras palabras, la muerte significa que ha cortado la relación con la vida nueva, con la vida de Dios. Y por lo contrario, en ese versículo nos habla de la dádiva de Dios. Es vida eterna, o sea, el Señor Jesús ya ha pagado por tu salud, por tu paz, por tu gozo, por tu felicidad, por tu confianza, por tu prosperidad, por tu paz con Dios, por tu eternidad o inmortalidad y muchas cosas más. Este versículo 6:23, ¿sabe dónde tiene su origen? Allá en Génesis. En Génesis, en el capítulo 2, verso 15. Fíjate lo que dice. Ahí comienza toda esta paga. En Génesis. Y nos dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuide y lo guarde. Fíjate, lo cuide y lo guarde. Eso es el trabajo que Dios hizo con Adán, ponerlo en el huerto para que lo labre y lo cuide. En el verso 16 dice, y lo mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí estaba el árbol de la vida. Verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Pero ya todos sabemos que ellos desobedecieron a la voluntad de Dios y por lo tanto el pecado se apoderó de ellos. Ahí nomás en Génesis 4:7 dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el deseo de él es que no le hagas caso a la voluntad de Dios. Ese es el deseo del diablo, que tú no le hagas caso a la voluntad de Dios. Y dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, y no solo del pecado, sino también, dice el verso de Génesis 3:16,
sino el de tu mujer también. O sea, enseñarás que si tú te harás cargo de todos los deseos del pecado y aún de tu mujer, tú te harás cargo. Porque el pecado lo que quiere o el diablo es matar, robar y destruir. En Génesis 6:5, ahí nomás cerquita, entre los primeros hombres, Dios vio cuánta maldad tenía los pensamientos del corazón de los hombres, porque eran de continuo solamente pensando en el mal. Y San Pablo lo ejemplificó ahí cuando le escribe la carta a los romanos, en el capítulo 7, versos 15 y 17. Él dice en el 15, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 17, aquí Pablo declara, él, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El verso 18, y yo sé que en mí, ahí aclara quién es el mí. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. O sea que el hombre viejo es el que se enseñorea del pecado. El hombre viejo es el que se hace cargo de los deseos del pecado. Matar, robar, destruir y autodestruirse. En el verso 21, entonces él testifica y dice, yo digo que el mal está en mi carne. Ahí está viviendo el mal, en la carne. Ahora recordemos cuando ellos pecaron y Dios habló con Adán. Antes hablaba, Adán nunca se escondió de Dios. Hablaban cara a cara, sí. Pero después que pecaron, se escondieron de Dios. Por eso Dios le pregunta a Abraham en Génesis 3:9. Dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, y ese llamó al hombre está tan vigente hoy en día. Dios mira cómo te estás comportando, cómo estás viviendo, cómo estás pensando, qué estás haciendo, dónde estás. Tienes que saber que Dios solamente te ve en dos lugares. O te ve en Adán o te ve en su Hijo Jesucristo. No hay otro lugar. Si estás en Adán, vas a andar igual que Adán, rebelde a Dios. Vas a andar haciéndote cargo tú de la culpa, del pecado, de todo lo que Él desea. No estamos, hermanos, haciendo el bien. Dios te llama todos los días y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la carne o estás en el Cristo, en el Espíritu? ¿Dónde estás? Tan solo tú puedes decirle a Dios dónde estás. Pero no como Adán, porque tuve miedo. ¿Dónde está? Por ejemplo, él dice, ¿dónde está el diezmo que te pido yo para cuidarte los demás? Y tú le dices, tuve miedo de quedarme sin el dinero. Tuve miedo de no tener para comer mañana. Dios te dijo, ¿quién te dijo que no vengas el domingo a la iglesia? ¿Qué fue más importante para ti? ¿Dónde estuviste el domingo? Y estuve con el cumpleaños de mi nieto, mi hija, mi FTK. Ahí estuviste. Y no estuviste en mi casa conmigo. Dios le dijo, ¿a dónde estás tú? Adán le contestó, tuve miedo.
Y ese miedo sigue, hermano, sigue. Tienen miedo a quedarse sin salud, a quedarse sin dinero, a quedarse sin vida. Tienen miedo. Porque estás en el pecado. Porque estás viviendo en la carne. Porque estás en la naturaleza humana. Por eso tienes miedo. Dios nos llama todos los días y nos pregunta lo mismo: ¿dónde estás? ¿Estamos haciendo bien? ¿Te estás haciendo bien vos? Si bien hicieres, serás exaltado, dijo Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás haciéndote bien vos? ¿O estás mal físicamente, anímicamente, económicamente, espiritualmente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás haciendo? Tú no lo sabes tú y Dios. ¿Cómo estás? Pero ¿por qué estás viviendo así? ¿Dónde, hermano y hermana, dónde está tu falta? Porque estás participando, hermano y hermana, de Génesis 4:7. Te estás haciendo cargo. Te estás haciendo cargo de los deseos del pecado. Como dijo Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, pero ya no lo hago yo, sino el pecado. ¿Por qué dejas que Él te use tu cuerpo? ¿Por qué dejas que Él use tu mente? ¿Por qué no llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Por qué no renuncias a ese viejo hombre? ¿Por qué no te olvidas lo que eras, lo que está atrás? ¿Por qué? Tú no te das cuenta cuánto daño te estás haciendo a ti. Por eso textos como: cuídate de ti mismo, niégate a ti mismo, no confíes en la carne, en ti. Parece que a ti no te afectan esos comentarios que Dios te está dando. No te afecta, no le das importancia. Porque le encanta a muchos darle importancia a la forma mala en que están viviendo. No tienen paz, no tienen salud, no hay tranquilidad en la casa, no hay tranquilidad en el trabajo, en la calle. No están viviendo como Dios quiere. Tú no te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque has vivido mucho tiempo acostumbrándote a ese corazón duro, malo y perverso, a el comportamiento de él. Es como que te sigue hechizando, como decía Pablo, los Gálatas capítulo 3:1. Insensatos, les dijo él, ¿quién te fascinó para que no le obedezcas a la verdad? O tal vez estés atacado, como dice 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente, ahí vuelve de nuevo Pablo a hablar lo que pasó en Génesis. Ahí comenzó todo. Y San Pablo vuelve a usar lo que pasó en Génesis para hablarle a los corintios cuando le dice: yo me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así tratará también hoy en estos tiempos. Tratará de extraviar vuestro sentido para que no les sean fieles al Señor Jesucristo. Eso va a tratar Él. Mira, hay varios ejemplos de cómo el pecado trata a todas las personas. Pero no, tú no estás en todas las personas. Voy a poner un ejemplo para que veas cómo el diablo maneja tus emociones, como dice acá. Me temo que con Satanás con astucia engañó a Eva. Por lo que vos sientas por otro, por algo, por alguien, sea
una simple mentira del diablo que te puso en la cabeza. Te voy a dar un ejemplo que está en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aquí vamos a ver cómo el pecado manejó los sentimientos de este muchacho. Y vamos a ver al final de esta historia cómo le pagó el pecado también a este muchacho. ¿Cómo te paga el pecado? Fíjate, en el verso 1. Aquí lo hace sentir amor por una hermana de parte de padre. En el verso 2, lo hace sentir angustia, lo aflige a él. En el verso 3, el diablo envía a un amigo del que al menos vas a sospechar, y así caen todas las doncellas, las niñas, los jóvenes. Así caen en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la deshonra, las mujeres. Así caen. El diablo envía un soldado suyo, un amigo, para incentivarlo, para animarlo, para que haga rápido lo que el pecado quería hacer. En el verso 5 le facilita a él la tarea, le explica cómo tiene que ser el engaño, cómo tiene que fingir. El 6, finge que estás enfermo. Sí, estaba enfermo. No físicamente, pero sí estaba enfermo en su alma. Estaba tomada por el diablo, que lo hacía sentir cosas dañinas para él y para su hermano. En el verso 7, después de escuchar los consejos de ese soldado del diablo, porque así caen muchas niñas y jóvenes, vuelvo a repetir, pierden la pureza las niñas, los jóvenes caen en la droga, en el alcohol, en la homosexualidad, en la prostitución y cuantas cosas más dañinas. Le pide al rey su padre que envíe a su hermana Tamar para que le haga un pancito. Y como su aspecto era como una persona enferma, entonces el padre le concede el deseo. Y la persona, una vez que estaba ahí, ¿sabe lo que hace? Le pide que eche afuera a todos los demás sirvientes. Y se queda solo él y la niña. Y ahí le pide que se acueste con él, que tenga relaciones. Ella le ruega que no lo obligue a eso, que la pida al padre y que él no la iba a negar. Y le dice, ¿a dónde iré con mi deshonra? Verso 14, pero no la quiso ir. Solo oyó las emociones de su corazón, lo que él sentía, y el consejo de ese amigo que había llegado a incentivarlo para que cometa tal vileza. 14, no la quiso ir. No la quiso ir. Y la ultrajó, la violó a esta su hermana. Y en el verso 15, aquí está la paga del pecado. Y dice que le pagó con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Qué te parece, hermano? Observa cómo maneja el pecado las emociones. Ahora tú te vas a dar cuenta por qué tantos divorcios en el mundo. Y aún en nuestras iglesias, nuestras congregaciones.
No conocen el amor. Creen que el amor es lo que siente por una persona, por el hombre, Hermano, eso no es amor. Entiéndalo. Eso no es amor. El amor es otra cosa, lo puedes leer en 1 Corintios 13:4. Es una compasión. No es un sentimiento. La misma palabra, cortarla en el medio. Miento lo que siento. Sentimiento. Eso viene del pecado, viene de la carne. Pero ahora te pongo otro ejemplo cuando tú estás en Cristo y dependes de Cristo. También está en Génesis capítulo 24. Este otro ejemplo. Dijo Abraham, le dice a un criado, tenía un hijo ya como de 40 años, Isaac. Y ya vio que era grande para tener una esposa. Y le dijo a su siervo, yo te voy a enviar a buscar una esposa para mi hijo Isaac, solamente que no la tomes de los hijos de los cananeos. Verso 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás para mi hijo mujer. Verso 7, Jehová, mire la fe de Abraham. Jehová enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Cuánta fe de Abraham? A pesar de la duda o de las razones que le puso su siervo en el verso 5. Y si ella no quiere venir, ¿y qué voy a hacer? ¿La voy a obligar? No. Eso no vas a hacer. Abraham estaba seguro que su Dios le iba a dar la esposa a su hijo. Le iba a dar algo precioso, algo que lo iba a hacer feliz a su hijo, algo que iba a ser para siempre, porque la bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza. Bueno, este siervo se va buscando a la compañera de su amo. Entonces, ¿qué pasó? En el verso 12, este fiel hombre creyente habló con Dios en un pozo que había ahí donde sacaban agua para beber. Oró a Dios, el Señor de Abraham, y dijo, Señor, en el verso 12, te digo las palabras, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiera, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado. Hay una mujer y un hombre destinado para ti. No le des a otro hombre lo que Dios te ha dado, mujer, para darle al que Dios ha destinado. Y lo mismo, hombre, no le des a otra mujer lo que Dios ha destinado, que le des a tu propia mujer, a la que Él ha destinado. Dice que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto, en esa prueba que le pedí a Dios, conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Observen, misericordia. No le dijo derechos porque tiene derecho, porque es un siervo tuyo. No, misericordia. Como diciendo, no se merece.
que tú le des una hija a su hijo, no se lo merece. Pero tenga misericordia, mi Señor. Eso hablaba este siervo de Abraham. Qué hermosa oración que hizo este hombre. En el verso 15, y aconteció, escuchen lo que pasa, cuando Dios está presente, cuando se busca la voluntad de Dios, Él escucha y actúa. Verso 15, antes que él acabe de hablar, y aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, era de la familia, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y esta doncella de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acababa de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. El hombre, verso 21, estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y le dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa del hermano de mi amo. Mire lo que hace cuando uno busca la voluntad de Dios. Fíjate, hermano. Los 2 ejemplos. ¿Cómo te paga la carne? ¿Y cómo te bendice el Señor? Ahora vamos a ver lo que pasó. No se conocían. Por eso en esta historia, observen, Isaac y Rebeca se ponen de novio después de casarse. No es como sucede en el mundo. Tenemos que juntarnos para ver si hay química. Nunca va a haber química. En la naturaleza humana no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron. Todos buscan lo suyo, no lo que es del otro. El pecado vive ahí. Y el pecado te va a juntar te va a juntar usando emociones falsas, como lo hemos visto en 1 Samuel. Te une a tu pareja con emociones falsas para luego darte las emociones malas. El divorcio. Ellos se pusieron de novio. Mira, acá como dice en el verso 62, Isaac venía del pozo del viviente que me ve. 63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró aquí que los camellos que venían. Rebeca también abrió sus ojos, alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque le había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado
había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Fíjate, ¿quién es? Entonces verso 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero yo observé un detalle aquí. Hay un hermoso detalle. En el capítulo 26 del mismo libro de Génesis, en el verso 7, observen. Ya estaban unidos, ya eran matrimonio. Entonces, se fue a una ciudad. Y los hombres de aquel lugar, verso 7, le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque pues ella era de hermoso aspecto. Observen lo que viene. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Me entienden? Se pusieron de novio después que se casaron. Esa es buscar, hermano, la voluntad de Dios. Por eso Dios dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En la carne o en el espíritu? Cuando empiezas a tener miedo por faltas materiales, físicas, espirituales, te está controlando el pecado. Estás en el territorio del pecado. Date cuenta, hermano, por favor. Pablo cuando le escribió a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo. Hermano, ¿cuándo vas a seguir confiando en ti? Ti mismo vive en la carne. Hazle caso al Espíritu Santo. Cuando empieces a pensar, mira, lleva cautivo todos aquellos pensamientos buenos o malos. No te sigas alimentando más de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Mira Samuel, el primero de Samuel, el muchacho este, que después trajo una desgracia para su casa. Venganza de parte de los hermanos de esta muchacha. Date cuenta que el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Mira cómo estás viviendo ahora. ¿Dónde estás viviendo? Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios te puso en el huerto del Edén, Adán, para que coma de todo, aun del árbol de la vida. Pero Adán eligió el árbol prohibido. Y así le fue. Hermano, eso está escrito para que tú y yo no usemos, no comamos más de ese árbol. O sea, te estoy diciendo, no le des de comer más al odio, al rencor, a la amargura, a la tristeza. Si no le das de comer, no crece. No se va a ver una persona llena de odio, llena de rabia, de enojo.
de negatividad, de murmuración, de amargura. No. Si no le da de comer, si no come de ese árbol, eso no va a crecer. Si comes del árbol de la vida, que es Cristo, de la palabra de Él, vas a tener ese grato olor a Cristo, a vida, no a muerte. A donde vaya vas a ser bienvenido porque todos van a querer escucharte hablar. Todos van a querer que le des una palabra, un consejo. Hermano, por favor, toma en serio el llamado de Dios. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No te diste cuenta que yo te saqué de las tinieblas? Te liberé del pecado, del poder, de la presencia y de la culpa del pecado. ¿No te das cuenta que yo ya te liberté de toda esa atadura que tenías? ¿Por qué sigues así? Isaías decía que Jesús sufría, tenía aflicción por nosotros. Él murió. Y cuando tú lo recibiste, se alegró. Pero ahora lo vuelves a poner triste. Porque vuelves a vivir en ese hombre muerto. Que no lo quieres crucificar. Como decía Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Si estás crucificado, no puedes hablar, no puedes pelear, no puedes enojarte, no puedes nada. Estás muerto. Cristo vive en ti. Cristo murió por ti, vino a vivir por ti. Cristo murió para que tú no mueras. Cristo viene a vivir para que tú tengas victoria y no derrotas. Por eso Pablo dice, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Si Él lo dijo, también lo puedes decir tú. No hay diferencia entre Él y vos. Sos hijos, son hijas de Dios. Entonces tomen en serio el llamado de Dios. No se queden en el pasado, en el pecado. No se queden en la muerte. Dios dice que Él nos da todas las cosas en abundancia. Le digo Pablo a Timoteo 6:17. Manda a los ricos y también a los pobres que no pongan la esperanza en el dinero, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa es la verdad. Tu esperanza es Cristo. Si Él te llamó y te sigue llamando para sacarte, hermano, para sacarte de la carne, para que aprendas a vivir como Él vivió, para que sea Él tu vida cuando Cristo vuestra vida se manifieste, para que tú ya te mire, vivas como un rey en el Espíritu. Ahí vive, entra a vivir ahí y deja que Cristo se manifieste. Tú sé feliz, vive siempre gozoso, porque de Él son todas las cosas que te pasan, son para Él todas las cosas, y por Él te van a venir muchas cosas. Tú dale la gloria a Él. Esa es tu verdad. Esa es la verdad. Sigue meditando en esta palabra, que el Señor te alumbre con su luz y puedes ver y puedes verte quién sos vos en la carne y quién eres en el Espíritu. Nos veremos este domingo, si el Señor nos permite, en nuestras congregaciones para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, y llegar al Padre con corazones sinceros,
adorarlo en espíritu y en verdad. Que así sea y que Dios lo siga protegiendo, cuidando y bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén.